Hola amigos, bienvenidos a Viajeros Frecuentes. Soy Carlos Rangel Bosque y hoy vamos a explorar uno de los temas más importantes y esenciales para el desarrollo del Perú, el turismo. En esta ocasión tenemos el privilegio de conversar con un invitado excepcional, Juan Carlos Matius Salazar, economista con especialización en gestión de negocios internacionales y marketing internacional, y con maestría en innovación de la educación. Juan Carlos ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú y es actual vicepresidente de Internacionalización de la Cooperación Educativa San Ignacio de Loyola. Su carrera abarca más de 2 décadas en la gestión pública, el sector privado y la academia. Juan Carlos ha sido una figura clave en la promoción de las exportaciones, el comercio exterior y, por supuesto, el turismo en el Perú. Un sector que genera empleo, impulsa la economía y enriquece nuestra identidad cultural. Hoy descubriremos cómo el turismo puede ser motor para el desarrollo sostenible del Perú, qué estrategias pueden transformar su potencial en resultados concretos y qué papel juega el sector público y el privado en esta visión de futuro. Así pues, sin más, comencemos. Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. Este episodio es auspiciado por Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. Juan Carlos, bienvenidos a Viajeros Frecuentes. De verdad, para mí en lo particular, un gusto tenerte hoy acá con nosotros. Ciertamente te he presentado en la introducción del episodio, pero luego de darte la bienvenida quisiera escuchar un poco de tu experiencia, ¿no? Eres economista con especialización en gestión, has estado por años trabajando en comercio exterior, también muy de cerca de la academia. Pero de nuevo te dejo el micrófono para que tú por ahí nos comentes un poco sobre tu experiencia luego de esta bienvenida que te he dado. Claro, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. A ver, yo tengo una combinación de repente poco común, porque mi ejercicio profesional ha estado 1/3 en la gestión corporativa, en el mundo empresarial, en varias corporaciones, incluso en alguna empresa propia, vinculada casi siempre al tema de comercio internacional. Un segundo frente ligado a la experiencia en el Estado, donde he tenido varias responsabilidades. Fui director ejecutivo de Prompex, director de exportación de ProPerú, viceministro de MIPE Industrias y ministro de Comercio Exterior y Turismo. Y un frente en la academia, donde he estado vinculado principalmente a 2 instituciones privadas, la Universidad del Pacífico y la Universidad San Ignacio de Loyola, ¿no? Y transversalmente a eso he manejado siempre temas de cooperación internacional con recursos del Banco Mundial, del BID, de la cooperación europea, etc. Y mi formación, que aterriza a ese escenario de 3 frentes, es de economista de la Universidad del Pacífico. Me especialicé en negocios internacionales en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Llevé una maestría en innovación educativa en EUSIM, España, y tengo estudios doctorales en ciencias económicas y sociales en la Universidad de Johannes Kepler, en Linz, en Austria, donde se inventó el Red Bull. Me siento cómodo en esos 3 frentes y creo que ayuda mucho eso porque le da mucha versatilidad al espacio profesional y te permite la mirada a un mismo problema desde todos los ángulos, ¿no? A mí la academia me enriquece mucho, las clases me enriquecen mucho porque pones hasta temas que pueden ser complejos en el Estado, en la decisión de un gerente de una empresa, en manos de un alumno que puede ser en su momento de pregrado, de posgrado, y a veces te sorprenden con respuestas súper atinadas porque, claro, vienen no contaminados por el tema y descubren unas ideas distintas. Entonces, siempre me he sentido atraído, digamos, a la parte académica porque es un complemento de mucho valor
para lo que hago, sea en el Estado, o sea en la gestión empresarial privada, ¿no? Y siempre ha habido una orientación muy fuerte hacia la parte de negocios internacionales, y cuando uno lo ve de manera abierta, implica comercio de bienes y servicios. Y en el mundo de los servicios interviene el tema de turismo, que sin duda es un sector que ha tenido una capacidad increíble de resiliencia. Fue probablemente el más golpeado durante la pandemia acá. Sin duda. Y a pesar de que siempre se hace alusión a que todavía no llegamos a los niveles prepandemia, la recuperación ha sido y sigue siendo potente. Hay varias explicaciones del por qué eso funciona así, pero la principal que yo siempre relevo, que es una característica de cómo opero en lo que haga, es la articulación público-privada, ¿no? Y de repente lo que falta como crítica en Perú es mayor incorporación de la academia a ese espacio. A ese binomio. A ese binomio, exactamente, ¿no? Entonces, que en algunos casos ha pasado y ha intervenido, pero debería ser algo sistemático donde estos tres ejes coparticipen para tomar decisiones, ¿no? Lo digo para el sector y lo digo incluso como país. O sea, tú si lo llevas un paso más atrás y miras la coyuntura país, dirías, y lo puedo decir hasta como autocrítica, ¿por qué no hemos sido ni somos capaces de definir una agenda mínima de acá al 2026? O sea, independientemente de que tú seas de izquierda radical y yo sea de derecha radical o de centro, como quieras. Una agenda país, pues. Claro, una agenda país. ¿Por qué estaríamos en contra de bajar la pobreza de 30 puntos a 20 si antes de la pandemia estamos en 20.5? ¿Por qué no podríamos poner la pobreza extrema en 0 si está en 5.7? ¿Por qué no podríamos plantear una reforma del sistema previsional? ¿Por qué no atacamos de manera seria el tema de seguridad ciudadana, que se ha vuelto el problema principal? O sea, prefiero agarrar 4 o 5 ítems fuertes y un compromiso, el Ejecutivo, el Congreso, la academia, el sector empresarial, un mensaje a la nación confirmado en sangre. Eso es lo que vamos a hacer. Yo creo que le bajaría la temperatura a toda la población, más allá de la bajísima popularidad que puede tener el Ejecutivo, el Congreso y todo el mundo. Y podrían decir que los ministerios sigan haciendo lo suyo, pero si esto se cumple, vamos, ¿no? Por lo menos no vamos a bloquear carreteras ni más manifestaciones, porque esto nos da una tranquilidad mínima. Claro. Ya vendrá un nuevo gobierno, ya elegiremos mejor y tal y tal y tal, pero tratando de bajar la temperatura. ¿No? Exacto, ¿no? Ahora, tú has estado, digamos, dentro de esta estructura del Estado, has sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, ahorita hablamos de ello, pero en tu concepto, ¿cuál es la respuesta a estos porqués que has dicho, ¿no? Es decir, yo el tiempo que tengo acá suelo decir que, digamos, en el país somos expertos en diagnosticar, ¿no? En donde nos sentemos por ahí sabemos en principio, al menos de manera idealista, qué es lo que se debe hacer, pero al final no se hace. La otra vez estuve en un foro recurrente que se hace todos los años y uno de los panelistas decía que estaba respondiendo a la misma pregunta que le hicieron un año antes, ¿no? Y que se frustraba porque su respuesta era la misma. En el sentido de que pasa, se diagnostica y no se ejecuta. ¿Cómo lo ves tú, que has estado dentro de... Sí, hay varias cosas que explican. Es una pregunta compleja, pero que tiene varias miradas. Una es esta dificultad que nos ponemos para articular, ¿no? O sea, se utiliza mucho la palabra articulación y validación y compromiso y tal. ¿Y cuántos ejemplos tenemos desde el Estado de lo que son buenas prácticas donde se ha trabajado articuladamente el sector público, privado, académico, todos los stakeholders del sistema para sacar adelante? Yo me precio decir, siendo uno de los actores del sector, que el comercio exterior evidencia esa capacidad, y por eso de los motores que tiene la economía, inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno, el sector exportador es el de mejor performance a lo largo del tiempo. ¿Y por qué? Porque se fue capaz de plantear un plan estratégico con mirada de mediano a largo plazo a 10 años. Entonces hablando del 2002, cuando todo el mundo miraba máximo un año, atreverte a 10 años sonaba hasta loco, y articular sector público y privado. No es que lo hace un grupo de burócratas en el Estado y lo presenta en un foro, invita a los privados, después la foto, y con la foto dices ya lo validé con los privados. Eso no es validar nada. Validar es trabajarlo de la mano sector público y privado. Bueno, ese PEN se trabajó entre 18 meses y 24 meses poniendo el sector público y privado recursos, gente, plata, tecnología, equipos, para sacar adelante un mapeo de 1.215 medidas, y de las 1.215 medidas el 87% se ha implementado, ¿no? Seguro para la pyme exportadora, el exportar fácil, la ventanilla única de comercio exterior, los consorcios de exportación, los propios TLCs, las inversiones en infraestructura. Entonces,
Ese es un frente, digamos. Y otro, yo diría que a veces prima, y suena un poco fuerte, pero prima una postura hasta egoísta y poco racional. Ponte a ver la situación de hoy día en el Perú, ¿no? Un abanico de 3 docenas de partidos, cuando la experiencia en América Latina, por quedarnos en el mapa de América Latina, pone en evidencia que cuando eso sucede y no somos capaces de definir dentro de ese espectrum por qué voto vamos, se va a los extremos. Cosa que pasó en Chile con el señor Boric, cosa que pasó en Colombia con el señor Petro, cosa que pasó en Perú con el señor Castillo. O sea, no es algo que podría pasar, sino que sabemos por evidencia empírica que sucede. Entonces, en una coyuntura de ese tipo, deberíamos tener la capacidad, dentro de todas esas personalidades que tienen una pretensión presidencial, llegar a un acuerdo de quién tendría la mejor opción para apostar las balas hacia esa opción, evitar posturas extremas y tener una perspectiva de mediano y largo plazo que yo te diría que debiera ser el escenario y debería ser positiva. O sea, yo soy optimista con respecto a lo que se viene. La mayoría en el Perú te va a transmitir pesimismo. Yo soy un convencido que tenemos una brillante oportunidad de tener un escenario bueno. Un gobernante moderado. Y como bien dijiste hace un rato, no es que sea muy complicada la receta. Es un país que está sobrediagnosticado y en general, yo te digo, mi propuesta de tesis doctoral fue sobre desarrollo económico y me hizo el levantamiento de data del modelo de Taiwán, de Singapur, de Corea del Sur, de Chile, de México, un montón de lados. Y el recetario te lo pongo y dices, oye, no tiene nada, ¿es una tesis doctoral? Bueno, sí, claro, tiene econometría para sustentar lo que dices ahí, pero me refiero a que es un recetario que no es complicado. El tema de decisión política, liderazgo, convencimiento de todos de que esa es la ruta correcta, ¿no? Y hacerlo obliga, entre otras cosas, a vulgarizar nuestro lenguaje. O sea, a veces, por ejemplo, en economía, que te suele hablar un profesor de primer ciclo en la Universidad del Pacífico, pues raro, con curvas, con términos que la gente común no entiende, que la curva de indiferencia, etc. Y encuentras, más bien yo diría, los más talentosos que son los capaces de traducir eso a un lenguaje simple que cualquiera te lo puede entender. Y la gente se enamora de la economía cuando tiene un profesor de ese tipo y no el primero que te habla en difícil. Entonces, de la misma manera, si tú te pones a hablar a la población y le hablas de las reservas internacionales y el grado de inversión y el riesgo del país, ¿eso qué significa para el ciudadano a pie? ¿Qué significa? A él háblale de posibilidades de empleo, directo, indirecto, efecto descentralizador, mucha participación de empresas fuera de un Lima que concentra 1/3 del país, participación en la pequeña empresa, ¿no? O sea, cosas que significan para ellos, me queda clara la ruta. Y eso te lleva a un montón de escenarios donde eso no sucede y donde, por ejemplo, encuentras pues en el país 202, 204 conflictos sociales y en muchos casos tú dices, la comunidad es la que ha bloqueado que el proyecto prospere. Y si hubiera prosperado el proyecto, hubiera habido recursos para cerrar las brechas que esa región tiene, ¿no? Y claro, también puede haber pasado, como ha pasado, que se desarrolla el proyecto y no se cierran esas brechas y aparece como apareció en Cajamarca lo que sucedió. O sea, Cajamarca recibía el yacimiento aurífero más importante del mundo y Anacocha, que era un joint venture entre la Newmont, que es la número 2 en inversión de oro en el mundo, y Buenaventura, la familia Benavides, es un grupo de dinero importante acá, ¿no? Y pasan los meses y pocos años y sale Cajamarca como la segunda región más pobre del país. O sea, creíble. Si ves eso y viene una postura de izquierda radical, hay una izquierda moderada, entendible, razonable, pero también una izquierda radical que va y le vende la idea. ¿No te das cuenta que los gringos se la llevan con su camioneta 4x4? A ti no te dejan nada y tú no ganas nada y sigues votando por ese modelo. Se la compran. De todas maneras. Pero claro, no te dicen, oye, sí, es diferencia la minería formal de la informal y mira cómo la formal deja mucha plata en gano minero, regalías. Más bien pregúntate quién manejó esos recursos. Gobierno central, municipal, regional. Y explícate entonces por qué no se cerraron esa brecha y sigue siendo tan pobre como antes, ¿no? Pero a lo que veo es que hay mucho de que el sentido común te diría, hay una ruta. Ponte a pensar en lo que acabo de decir como ejemplo. Imagínate que tú dices, tía María, y se va la empresa privada inversionista, el Estado, el gobierno central, regional, municipal, tal, y hace una propuesta formal. Esto le va a generar a ustedes, comunidad de Arequipa, $100 millones al año. Y va a ser utilizado en 3 pozas médicas, 2 losas deportivas. Si hay un compromiso, claro, firmado en sangre que se va a cumplir y que se cumpla, porque lo peor sería engañarnos, ¿no? Claro.
yo diría, la probabilidad que una manifestación que te bloquee en el aeropuerto baja a un décimo. Claro. O sea, ¿por qué? Yo diría, si ese señor quiere salir, yo supongo que su mujer le diría, ¿estás loco? Si nosotros no tenemos, nunca vamos a hacer eso en un club, y acá tenemos una losa deportiva maravillosa que nos la ha puesto ese proyecto. ¿Cómo vamos a pagar una escuela privada y tienes una escuela pública bien puesta con buenos docentes? Ante una oferta de ese tipo que va justo a los temas que le cambian la vida a una población, yo creo que habría una gran posibilidad de... Pero también hay un trabajo que se hace de base para sembrar en la cabeza de esa gente la aversión a siquiera escuchar la propuesta, ¿no? Es un tema bien delicado, claro, ¿no? Claro. Entonces, si ya están envenenados, si no te pueden escuchar y tú estás yendo con absoluta franqueza a proponer algo que es lo bueno para ellos... Es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? O sea, ciertamente hay que hacer un trabajo por ahí de base, por un lado, luego tratar de comunicar mejor, ¿no? De ver la manera en que digamos, lo que se comunica efectivamente llega o llegue a estas personas que por ahí pudiéramos categorizarlas como las más necesitadas en este caso. Ahora, tú has estado o has sido, pues, ministro de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Estuviste un tiempo allí. Nos hubiese gustado que hubieses estado mucho más. Bien has comentado acerca del diagnóstico en algunos ámbitos particulares, pero en tu criterio, ¿cuáles son, durante el periodo que estuviste allí, que con mayor propiedad pudieras hablar, aquellos hitos, pues, que efectivamente se pudieron realizar con mayor efectividad durante tu gestión a cargo de esta cartera? Un viaje de negocios es para eso, generar negocios. Que los viajeros de tu empresa no se preocupen de la logística del viaje. Para eso existe Continental Travel. Continental Travel, agencia de viajes corporativa, entiende las necesidades de viaje de las empresas. Con un equipo de profesionales especializados en la gestión de viajes corporativos, optimiza cada detalle de sus viajes de negocio. Con tecnología avanzada y herramientas innovadoras, controlan y ayudan a cumplir con la política de viajes de la empresa, garantizando la seguridad y el cumplimiento en cada viaje. ¿Alguno de tus viajeros tiene una emergencia en medio de la noche? No te preocupes, el equipo de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Listo para aprovechar al máximo tus viajes de negocios? Contacta hoy mismo a Continental Travel. Puedes visitarlos en su sitio web www.continentaltravel.com.p o llamarlos al 01 415 50 50. Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. En Viajeros Frecuentes, tu marca puede ser protagonista. Llegan miles de viajeros y profesionales del turismo que buscan inspiración y tendencias. Publicita con nosotros y haz que tu mensaje viaje más lejos. Contáctanos hoy al correo en la descripción. Ese año intenso que tuvimos a cargo del ministerio sirvió para muchas cosas. Una, algo que te comentaba en la parte introductoria, que en realidad primero se desarrolló en la actividad exportadora, un plan estratégico nacional exportador a 10 años y que se amplió a 10 años más y ahora se está trabajando para 10 años más, o sea, política de Estado, no política de gobierno. Eso se extrapoló al turismo y se definió un plan, que es el PENTUR, el Plan Estratégico Nacional de Turismo, con la misma lógica. De repente, encontrándose con un sector empresarial más complicado que el de comercio exterior, digamos, acá tienes grupos mucho más a veces enfrentados, fragmentados, y él hace un poco más complejo el sector de turismo. Pero, número uno, en respuesta a tu pregunta, primero siempre me vas a escuchar hablar en plural, por lo que te dije al principio. Cualquier decisión en el sector, y refiriéndonos en particular a turismo, que es donde va tu pregunta, siempre ha pretendido ser articulado entre el sector público y privado. En ningún caso, por más muy buena gente que tengamos en ProPerú, en Mincetur, nace pues de una iniciativa de algunos burócratas, en el buen sentido de la palabra, burócratas que con la mejor intención, con muy buena formación pueden plantear ideas, pero como siempre digo, ¿estás seguro que eso corrige aquello que el empresario está necesitando? Claro, o sea, yo digo, pues estoy en comercio exterior y planteo pues no sé, un programa de calidad total para las micro y pequeñas empresas y tal, y de repente le pregunto a la MIPE y le digo, yo lo que necesito es mercados, consígueme clientes para mis productos, o sea, ayúdame a generar volumen, cómo armo un consorcio para salir al mercado exterior. Entonces, escuchar al privado es fundamental y creo que implantar esa lógica de consejos consultivos público-privados, de mesas de diálogo permanentes, permitió tomar decisiones en todo. O sea, con ellos, con los privados, fue que se planteó esta propuesta de la campaña Perú Wow, que fue lanzada en FITUR, que es la segunda feria de turismo más grande a nivel mundial, que se hizo en España en enero de este año. Y fue un lanzamiento muy bacán, que claro, no es solamente el videíto que a todo el mundo le llama la atención, sino es parte de una estrategia
de trabajo donde, estando en un Fitur, tú veías que hasta el propio ministro de Industria y Turismo de España circulaba por los stands y tú veías, no quiero mencionar nombres para que no suene ofensivo, pero veías mucha propuesta monotemática. O sea, varios países que tienen algo de turismo en un segmento específico, sea playas o lo que fuera. Y en el caso de Perú, te sorprendía tener 12, 13 segmentos: turismo gastronómico, turismo aventura, turismo cultural, avistamiento de aves, nómadas digitales, turismo de reuniones, turismo de filmaciones, etcétera, etcétera. Entonces, veías un abanico súper grande, al punto que, como anécdota te comento, cuando tuvimos la reunión con el ministro de Industria y Turismo de España, su equipo de prensa dijo que él no solía dar conferencia de prensa porque íbamos a hacer una conferencia de prensa para lanzar la campaña Perú Wow. Y cuando lo llevamos al stand y conversamos con él, arranca la conferencia de prensa y él parecía el ministro de Perú. Yo me ponía al costado y lo aplaudía, claro, porque hablaba maravillas del Perú. Él mismo, habiendo estado acá, se encontraba sorprendido de ver mucho más segmentos turísticos potentes en el Perú que él desconocía y que creía que esa era la mejor oportunidad para mostrarlos al mundo. Y él hablando maravillas de Perú y él utilizando el concepto Perú Wow, y así cierra la entrevista, ¿no? Entonces, digamos, esa campaña es uno, por ejemplo, de los hitos importantes, pero nuevamente, no porque fuera un PROMPERÚ que dijo lo hacemos así, o un MINCETUR o el ministro que da por acá, sino una articulación público-privada para decir, tenemos que tener desarrollo turístico importante en términos de productos, pero tenemos que tener una campaña promocional fuerte. Y ojo que lo estábamos haciendo en un escenario donde, cuando yo estaba en el Consejo de Ministros y decían se decreta emergencia, entonces el primero que ponía la cara de autogol era yo, pues porque eso significaba llamadas para cancelar visitas al Perú en muchos casos, o por lo menos preguntar qué pasa, ¿no? Por eso tratamos de decir, sea por razones sanitarias o sea por razones de seguridad, tratamos de que se focalice. Oye, revuelta en enero o febrero del 2023 en Puno. No digas emergencia Perú porque el turismo se te cae en una. Así si venían grupos japoneses, viran y Cartagena ya o fue. lo que fuera, ¿no? Así es. Entonces tenía mucho cuidado. Entonces, ese tema de las campañas y el tema de la buena utilización de los recursos del Plan Copesco que van en infraestructura para temas específicos de segmentos que siguen potenciando la oferta peruana, por ejemplo, con el Temecuelap y las escalinatas que se construyeron, o el bulevar que se hizo frente a Yarinacocha, Pucallpa, es maravilloso. Yo te digo, es un bulevar casi un Larcomar en chico, digamos, pero que te cambia todo, porque incluso esa laguna te permite deporte acuático que en un mar lo puedes disfrutar, pero si tienes un piscinón del tamaño de un mar, puedes explotar mucho más cualquier alternativa de deporte de agua, ¿no? Y claro, eso suponía trabajar también con cultura para descontaminar el mar y tal, el río y tal. Pero se construyó eso al punto que el metro cuadrado subió y 2 hoteles se instalaron. O sea, son cosas que te cambian el panorama y generan un flujo turístico absolutamente importante, ¿no? El tema de turismo de reuniones pesa en un Colombia como 20%. Acá pesa 7%, pero mira cómo hemos sido muy buenos anfitriones por tercera vez del Foro APEC. Se viene el próximo año el Foro Mundial de Turismo y el siguiente año el Foro Mundial de Minería. O sea, 3 mega eventos, por mencionar algunos, que están comenzando a convertir a Perú en un punto tremendamente atractivo para reuniones y que obliga a pensar en centro de convenciones de los de verdad, los grandazos, no los que tenemos acá. Así es. Entonces, vas viendo ese frente. Ves el tema del turismo de filmaciones, donde no solamente es el tema de Transformers y todo lo que se produjo, que además te lleva a reflexionar si estamos haciendo lo correcto y qué mejorar. Es decir, yo conversé con la gente de Paramount, los de Transformers, cuando se inauguró en Cusco, en Machu Picchu, y ellos decían, mira, sitios paradisíacos, atractivos como para una filmación de ese tipo, Perú es uno de los que está en cartera siempre, ¿no? Gastronomía, no tengo que preguntar mucho, gastronomía de Perú se la lleva, ¿no? Conectividad, ya comienzas a dudar, hay zonas donde no tienes acceso a internet descartado, otras sí, ¿no? Seguridad, un tema transversal, hay que ver en qué zona sí, bueno, pero lo que no te puedo aceptar es que yo tributo en Estados Unidos y cuando me voy me dices, viene tu Zunati y me dice 30% más. Claro. No. Claro, pues. Claro. Entonces hacíamos un benchmark y comparábamos con varias locaciones, veíamos cómo se había transformado el tema de Nueva Zelanda, que se había multiplicado el turismo, había trepado como 70% solamente por The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. Y te lo declara la gente. O sea,
era algo así como 1 de cada 7 visitantes que hace turismo en alguna parte del mundo lo hace porque se enamoró de la locación a través de una película. Es más, contrario a lo que yo pensaba, más por una película que por una serie, porque en Perú son como 50 las películas que se han hecho acá, y series, La Reina del Sur. Yo decía, debería pegar más la serie porque ves repetitivamente los vecinos y tal, ¿no? Y no, la película es la que marca. La película tiene un tema. Curioso. ¿No? Y otro tema que se ha avanzado, digamos, con las decisiones de inversión en infraestructura portuaria y los avances en el tema del Jorge Chávez, con todos los problemas que se tienen ahí, con el nuevo aeropuerto Ciudad y con Chincheros y los avances para acá 2 años. Pero conectividad era la palabrita más recurrente en los debates en el tema de turismo. Y era súper importante estas mesas ejecutivas donde, mal que bien, yo sé que podríamos verlo desde el lado malo y decir, oye, pero ¿cómo podemos sacar un aeropuerto de esas características sin no tener los accesos? ¿O cómo se puede tener el aeropuerto, el puerto de Chancay y no tener resuelto el tema de la salida de Ancón y los accesos y los sistemas de vivienda y tal y tal? De acuerdo que la planificación puede haber no sido la mejor y que esa articulación que estábamos criticando al principio no haya sido la mejor, pero había un esfuerzo de articulación, mesas ejecutivas para que el tema dé luz. Y da luz, además, con algo que ya no es un proyecto, son realidades y eso obliga a que todo lo demás se alinee, ¿no? Es como el tema de... Choque Quirao, ¿no? Choque Quirao, yo le hablé a la presidenta porque el tema se había destrabado, un proyecto que tenía muchos años y que había un debate pues entre Apurímac y Cusco que al final lleva a sacar un doble teleférico que lo hace más espectacular todavía, 6 kilómetros de un lado, 4 del otro, y que tiene una vista absolutamente espectacular. O sea, te digo porque hay una predilección por el turismo de aventura, por naturaleza, por vista de naturaleza, y eso es lo mejor que vas a poder encontrar acá. O sea, eso es un segundo Machu Picchu. Yo le decía, presidenta, yo soy partidario de la última piedra y no de la primera piedra, porque en el Perú inauguramos la primera piedra y pasan 20 años y está la primera piedra y no pasa nada. Así es. Pero en este caso, le digo, va a ser su legado en materia de turismo. Entonces, destrabar el proyecto que se destrabó, pasar a Proinversión para ver qué cosas con APPs que no, y avanzar en el proceso que es en lo que se está, no va a estar listo de ninguna manera el 2026, eso va a estar el 2029, pero podríamos llegar, si se va al paso correcto, a por lo menos tener hasta la llegada del primer teleférico el 2026 antes de cambio de gobierno, con lo cual entregas una obra en marcha y además para mí cambia la manera como debería verse un traspaso de gobierno, de ministerio, lo que fuera. Es decir, acá estamos acostumbrados a que habla el presidente en salida y habla que te subieron los celulares porque yo soy un presidente espectacular y todo lo bueno te lo pinta. Y bueno, se va, se retira y viene el otro y dice que encontró bomba de tiempo y que eso es un desastre y que peor imposible, ¿no? Así es. A mí me parecería súper profesional, además de explicar lo que has hecho, dejar un legado y hacer la posta para que alguien lo concluya, ¿no? Y explicar el por qué se priorizó y cuáles son los indicadores de impacto y tal y tal. Me parece mucho más... El deber ser, digamos, de alguna u otra forma, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ella compró esa idea porque le dio todo el soporte. O sea, la criticarán mucho, pero en materia de comercio exterior y turismo, yo siempre tuve el respaldo para hacer las cosas que hice, la negociación de los tratados de libre comercio, el trabajar con la Organización Mundial de Turismo para que finalmente 5 locaciones del Perú fueran catalogadas como pueblos con ese atractivo de turismo comunitario. 5 dentro de los mejores del mundo. Sobre una lista de 125 son peruanos, ¿no? Y el presidente de la Organización Mundial de Turismo premiaba desde allá. No pudo venir, pero hizo una premiación y se conectó en línea y llevamos a todos a Palacio. O sea, todo eso en todo espacio tuvo un respaldo que permitió operar. Trabajaba mucho con el premier de ese momento y con la presidenta en los casos de los acuerdos supremos y siempre tuvo un respaldo hacia esos temas. Obviamente puedo discrepar en algunas cosas de manera, por supuesto, respetuosa. En varias oportunidades, incluso en un foro abierto cuando era el Día Mundial de Turismo, le dije a la presidenta frente a los gremios, le dije con todo respeto, voy a expresarle alguna cosa y no es una infidencia que la presidenta siempre nos remarca, ¿no? Cero corrupción a todo nivel, ejecución presupuestal y foco hacia las poblaciones más vulnerables. Y yo coincido con la mirada de la presidenta, pero yo digo, si nosotros representamos un sector que a pesar de que impacte el 28% del PBI, tenemos el 0.24% del presupuesto, o sea, menos de un cuarto del 1%, ahí algo no está bien visto de la siguiente manera. Porque yo digo, perfecto, cuando hablan de ejecución presupuestal, yo puedo estar tranquilito comiendo mis galletas en el consejo porque nadie va a mirar mi número si pesa en un cuarto del 1%, claro. Mirarán vivienda, claro. MTC y tal, ¿no? La otra mirada, y le decía al presidente con todo respeto, es,
mire a los sectores que producen. Mire a producción, mire a Micetur, agricultura, energía y minas. Nos asigna mayor presupuesto con una meta de lo que va a generar la caja para bancar los programas sociales, ¿no? Claro. Y si no se cumple la meta, a su Hasta casa luego. los ministros, Ya ¿no? está, claro. Pero hace más sentido que programas sociales que para mí ni siquiera deberían ir orientados hacia la población pobre, sino solo a la población de extrema pobreza. Esa Claro. gente que no puede llegar al final del día o al final de la semana. Ahí sí entiendo un plan junto, 100 soles, lo entiendo para ese tipo de circunstancias. Ni siquiera para el pobre, porque está demostrado que cuando tú le generas oportunidades, ese pobre Sale. sale y tiene esa característica emprendedora. Hay un ranking que se llama el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que rankea las economías del mundo para determinar cuáles tienen mayor capacidad emprendedora. Perú siempre sale entre los 5 primeros, siempre, varias veces entre los 3, alguna vez salió segundo, ¿no? O sea, siempre. O sea, hay una capacidad para, ahí hay de repente algo, por pues. necesidad también, Claro. digamos, o sea, mira, Claro. la informalidad del recurso, o sea, si no hubiera habido esa informalidad, que por supuesto hay que corregirla, pero también tiene su lado bueno, que es permitió que la gente sobreviva. Ese pata se las ingenia dándose volantines en el semáforo, vendiéndote caramelo, Y la lavando hace, la luna. pues. La hace de alguna forma, el típico recurseo, ¿no? Entonces, esa mirada, digamos, es diferente, es decir, apuntar a generar la riqueza para, es decir, siempre bajo la lógica de que lo que genera el empleo, lo que genera la riqueza, es la actividad empresarial privada, no es el Estado. El Estado Sin duda. promueve, facilita y regula. Ese es un tema, digamos, que claro, parte de un principio de política económica que claro, todos estamos en la misma sintonía, o hay quienes creen que el Estado va a generar o sea, acuérdate, sin ir a críticas a las personas, pero acuérdate en el gobierno anterior, cuando en el primer discurso presidencial se dijo, en el primer año de gobierno el Estado generará 1 millón de puestos de trabajo. Claro, yo decía, alguien se compra esa historia, en el mejor momento se han generado 560.000 puestos de trabajo y el 97% lo genera la empresa privada. ¿De dónde me vas a convencer que vas a generar Estado? Sí, no. Digo, eso no va a pasar nunca. Así ¿no? O es, sea, ¿no? así es. Pero claro, hay a veces este discurso como que el Estado proveedor de todo, cuando la pregunta de rigor es ¿de dónde? O sea, cuando uno pregunta de repente de sesgo de economista, pero ¿de dónde vienen los recursos? Yo también Sí, le puedo sí. decir a mis hijas, te regalo una gallina todos los meses. Claro. ¿Y de dónde Pero vas a ¿de sacar los dónde recursos? sale, pues? Por Claro. supuesto. Claro, y también partiendo de entender, Carlos, que obviamente, como somos una economía con limitaciones presupuestarias, es decir, la definición de economía parte de eso, ¿no? Recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Y yo lo decía porque decía, póngase a pensar, tú eres ministro de Transportes y Comunicaciones y planteas un tema de construcción de carreteras y puertos y evidencias incluso hasta con un modelo con números al frente que evidencian el impacto que va a tener en generación de comercio y por lo tanto empleo. Suena muy bien. Y yo soy el presidente. Yo te podría decir, perfecto, pero a ver, vamos por partes. La torta es una y tú quieres un pedazo más de torta. Bacán, te lo doy. Asumamos que te lo doy. ¿A quién se lo quitamos? ¿A salud? ¿A educación? ¿A quién? Porque la torta es una, tú quieres más torta. Claro. Bacán tus argumentos, pero ¿a quién se lo quito? Para que te pueda dar más se lo tengo que quitar a alguien, ¿no? Para que vea lo complejo que es. Y por supuesto que salud va a decir de ninguna manera. Por educación va a decir, supuesto, ¿no? O sea, por supuesto. y cada uno tiene argumentos de por qué. Entonces, por eso la palabra clave es priorización. O sea, ¿qué vas a priorizar y por qué? Y en esa priorización es donde hay que tener claridad de qué genera. Y se tiene La claro caja. eso. Se tiene claro Digamos, qué es lo que genera, cuáles son los motores, a yo te dónde diría- priorizo. Con esto concluimos la primera parte de esta interesante conversación con Juan Carlos Matthews. Y esto es un poco de lo que veremos en la segunda parte. Por ejemplo, tienes un Cuela maravilloso, pero los accesos son una complicación y que tienes que venir por Chiclayo y tal. Entonces, si tú agarras gente joven o mochilera y tal, excelente, y la van a pasar maravilloso. Si quieres agarrar una población adulto mayor de Australia o Japón, descartado. Imagínate que tú empaquetas un Galápagos, Cartagena, Machu Picchu. Paquetes donde en lugar de mirarnos como rivales, generamos flujos que permiten Operación mirarnos como... regional allí. Totalmente. Yeah. Y por lo tanto, partners. Si tú miras el ranking mundial de competitividad del World Economic Forum, de 144 países, Perú aparece en la posición 65. No estamos allá a mitad y tal. La probamos con la justa, ¿no? ¿Cómo convences a un inversionista pues austriaco que venga a poner plata acá si le dices no hay confianza en el Poder Judicial, las reglas cómo podrían cambiar?
se agarra sus cosas y se da media vuelta. No hay forma de que siga la conversa. Suscríbete a nuestro podcast Viajeros Frecuentes para que no te pierdas la continuación de esta entrevista. Nos vemos pronto. En Arcovia somos un ecosistema digital que fortalecerá tu conexión con viajeros y profesionales del sector turístico. Estamos donde ellos están, en la web, en redes sociales y con un podcast exclusivo, escuchado por miles de personas que buscan inspiración y tendencias. Contáctanos hoy al correo que encontrarás en la descripción. Te esperamos.